Bien, entonces todos ellos van a elegir al azar uno de los libros que están en la mesa detrás de ellos, lo van a tener al frente y luego se van a acercar un poco más hacia adelante. Entonces escojan por favor los libros. Sin leerlo, acérquense por favor más adelante, van a tener ahí un poco más de espacio. Más adelante por favor, un poquito más adelante. Muy bien, entonces en cuanto yo les dé la señal van a empezar a leer y van a tener 20 minutos para terminar las 200 páginas. ¿Preparados? Empiecen. De ellos que den un paso adelante para que se queden y den su resumen frente al jurado. Por favor, ¿quiénes son los tres que van a dar su resumen? Bueno, van a ser entonces 5 personas que van a hacer su resumen. Los demás, los que no han decidido, dejen los libros en la parte de atrás y los invito por favor a que tomen asiento. Vamos a darle un fuerte aplauso de despedida a todos ellos y esperamos bastante bien. Bueno, ahora pues vamos a pedirles a cada uno de ellos que se acerque por este lado para que se presente y nos haga un breve resumen del libro que han elegido. Y luego el jurado les va a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Entonces, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Raúl La Plaza, estoy en San Pablo. Buenas tardes, el jurado, buenas tardes a todos. El libro que he leído es El alquimista, del autor Paulo Coelho. Este libro, en un pequeño resumen, nos trata de hablar de el deseo que tienen las personas que verdaderamente lo sienten y que el mundo, el universo, conspira para que sus sueños se realicen. Primero empieza esta obra con Santiago. Es un pastor de Andalucía, el cual su sueño más íntegro es viajar, conocer el mundo. Él quería antes ser cura, sus padres querían que sea cura, pero él no quería porque iba a estar encerrado en una iglesia. Y él toma la decisión de viajar al mundo con sus ovejas, ser pastor por conocer, y luego de ser pastor y ganar mucho dinero, viajar por los mares y conocer más el mundo y conocer más personas. Cuando Santiago empieza a viajar, él vivía en lugares donde eran desolados o posibles para vivir. Por ejemplo, él relata que cuando él iba a una iglesia, en la sacristía, él dormía, pero a la entrada él siempre cerraba bien la iglesia para que sus ovejas escapen, porque una vez había ocurrido que una oveja se escapó
y tuvo que perder todo el día para buscar esa oveja nomás. En esa iglesia lo raro que era para él era que sentía un sueño, un sueño cada vez que iba por esa iglesia, porque todas las veces rotaba por el mundo en busca de vender su lana. Entonces, cuando llega el próximo año para que visite la tienda, él conocía a la señorita que era hija del comerciante. Él va a la tienda que quedaba en Tarija, o Tarife, y cuando él llegó a la tienda, al puesto, el señor le dijo que estaba ocupado, que regresa más tarde. Él se sentó al frente con su libro que siempre llevaba, que le servía de almohada, y él esperaba que cada vez que iba a recoger un nuevo libro, recoger uno más grueso, porque eso era más cómodo como almohada. Luego, cuando él se sentó al frente del comerciante, se acercó el hijo del comerciante y empezaron a hablar como 2 horas. Y le contó toda su historia, pero él sentía que la amaba, pero no tan profundo. Luego de esto, el comerciante le da su lana, le paga todo, y él le dice que va el próximo año. Cuando él va el próximo año, faltando 4 días para que llegue a esa ciudad, se encuentra con un rey, pero no sabía, Santiago no sabía que era un rey, porque vestía como una túnica, un traje que no se hacía visible como rey. Y él estaba sentado en el parque leyendo, y cuando el señor se sienta a su costado y le dice, ¿qué estás leyendo? Él le responde, él piensa en su cabeza, ¿sabrá leer? ¿O qué le respondo? Pensando como que ignoraba al Señor. Pero el Señor se llamaba Melquisedec y era rey de Salem. Pero Santiago se confundía en parte con él, y como que al ver sus respuestas del Señor, como que un poco se cohibió para no responder. Y este le dijo, o escribió en el suelo, todas unas escrituras que relataban su vida de Santiago. Y él, de interés, al ver eso, le preguntó de qué trataba más o menos, y le dijo que sobre los sueños. Le dijo que tenía un sueño y que si le daba 6 ovejas, él podía hacer que llegue a cumplir su sueño. Pero antes de esto, él fue a donde una gitana, pero él tenía miedo a las gitanas porque como sabían que robaban dinero o otras cosas como se escucha de los gitanos, pero lo que le dio fuerzas es que vio atrás de ella al Sagrado Corazón de Jesús y empezó a rezar. Y la gitana le dijo que su sueño era que tenía que ir a Egipto, a las pirámides. Entonces, porque él le contó su sueño, que era que él estaba con sus ovejas y venía un niño jugando y las tocaba a sus ovejas, pero él sabía que a sus ovejas no le gusta que los toquen, pero como sabemos, los niños siempre son recibidos por todos, las ovejas se dejaban tocar, pero lo extraño fue que cuando lo tocó, le agarraron de la mano y lo llevaban a unas pirámides, no sabía cómo, pero lo llevaba. Y la gitana, sin saber el lugar, le dijo, tienes que ir a las pirámides, y ahí encontrarás su premio, su tesoro. Y le dijo, pero tú me vas a dar a cambio el 10% de todo lo que encuentres. Y ya con esto, él regresa donde Melquisedec y le da las 6 ovejas para que él haga su sueño. Entonces el Señor saca de su pecho 2 piedras, Urim y Tumim, que significaban sí o no. Y él comienza su travesía yendo a Tánger, cruzando el mar. Entonces él, cuando llega a Tánger, ya había vendido todas sus ovejas para poder tener el dinero para ir a las pirámides y conseguir su tesoro. En esto, cuando él llega a Tánger, fue a un lugar como un bar y ingresa, pero él pensaba que no hablaban su idioma español.
y justo encuentra a un señor hablando español, pero estos dos empiezan a hablar y el señor del bar empieza como a gritar, a vociferar cosas, pero que no entendía porque era en otro idioma. Y era un ladrón, en verdad. Y el ladrón le dice que mejor se vayan porque aquí no está bien afectado, pero lo que le quería decir el señor del bar es que se aleje de él porque era un ladrón. Como él llevaba mucho dinero, le iba a asaltar o a estafar. Entonces, cuando él salió con él, le dijo que tenía que ir a las pirámides de Egipto y que si podía hacer el favor de llevarlos allá porque él no conocía. Entonces, cuando él estaba caminando, encuentra una espada. Él mira una espada muy preciosa con diamantes, con oro, y se queda impresionado mirando. Y fue, no sé, su inocencia, que más antes él le había dado su bolsa de monedas de oro al ladrón para que las cuidara, pero él no sabía que era un ladrón, obvio. Y entonces, cuando él se queda sorprendido mirando esa espada, el ladrón agarra sus cosas y se escapa. Y él, asustado, se queda parado, pero justo era hora punta de que hagan su ritual, los de África, dos musulmanes que se agachan, y él se queda parado, pero al final se sienta y él se arrodilla por seguir a los demás. Entonces, con todo el dolor que tenía él, fue a buscar cobijo y encuentra a lo largo de una montaña, a lo lejos de una montaña, un lugar donde venden cristales. Y él les pide limpiar los cristales para, para que le dé algo de comida. Entonces, cuando el señor ve que necesita comida, pero era ya de costumbre que los musulmanes dan de comer a sus visitantes, él decide que lo limpie, no importa, pero él ya sabía que tenía que dar comida. Entonces, cuando decide esto, se queda como 3 meses en esa montaña de cristales vendiendo y innovando cosas para su mejor futuro. Entonces se gana mucho dinero y con eso él pensaba regresar a su pueblo y comprar unas ovejas y sacar más provecho a esto, comprar el doble de ovejas que le servía. Pero justo cuando va a su recámara, a su cuarto, él encuentra dos piedras, Urim y Tumim, y decide recobrar el sentimiento para ir a su sueño. Y de ahí logra más travesías en el camino, que conoce a un alquimista, quien lo acompaña a cumplir su sueño, que lo lleva hasta las pirámides a cumplir su sueño. Gracias. Y ahora vamos a pedirle a cada uno de los jurados que le haga una pregunta acerca de la comprensión del texto. ¿Cuál es el mensaje que usted saca de la lectura del alquimista? El mensaje que yo podría sacar de esta lectura es que todos tenemos nuestros sueños, nuestros deseos, que verdaderamente queremos cumplirlos, y a veces se ven truncados por la realidad o el entorno de la vida, pero siempre hay una fuerza o el universo conspira para que nosotros logremos ese sueño, nos da las pautas para lograr ese sueño. ¿Cuál es el autor del texto y el lugar de desenvolvimiento de la obra? El autor es Pablo Coelho. Se desenvuelve la obra en España, en Andalucía principalmente. Luego viaja a Tarija y a Tánger luego, donde él después va a cumplir su sueño o búsqueda de su tesoro en la pirámide de Egipto. Bien, entonces continuamos con nuestro resumen. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, público y jurados. Yo me llamo Margot Guaywa y mi obra es El perfume, la historia de un asesino. Nos trata de que en un pueblo de Francia, cuando era un lugar muy apestoso, había pescados, era
empezó a sentir el dolor del parto y estaba en un tipo de tienda donde vendía sus pescados. Era bonita, tenía unos 25 años, pero había matado a sus 4 hijos y él iba a ser el quinto al que lo matara. Lo cortó dio a luz y cortó el cordón umbilical con un cuchillo. De ahí ella no pudo aguantar el dolor y se desmayó. La gente vino a socorrerle y le empezó a decir qué le pasa. Y estaba con el cuchillo en mano todavía. Cuando de repente la criatura empezó a llorar y lo salvaron. A los días siguientes mi mamá fue decapitada. Jean-Baptiste fue llevado con unas nodrizas, pero las nodrizas no lo aguantaron más de 2 días porque comía mucho y las nodrizas no podían aguantar mucho. Así que lo llevaron a una nodriza y tampoco lo quiso, así que se lo llevó donde el padre Terry y le dijo que ese niño no tenía olor, que le daba miedo. Y entonces lo que hizo el padre es quedarse y empezó a pensar que si es que no hubiera sido padre podría ser su hijo, pero pronto el niño empezó a olerlo demasiado, como entrar en sus entrañas y ver todos sus secretos. Le dio un asco horrible y fue a llevarlo hacia la otra orilla donde Madame, allá donde ella no tenía sentidos. Su papá la había golpeado cuando ella era muy joven y la dejó sin nada. Era como una mujer muerta, no tenía sentimientos y no podía sentir el olor del niño. Así que estuvo ahí y el padre Terry pagó un año su manutención y a los 7 años él fue vendido donde Grimal, un curtidor de pieles. El señor a los 12 años le dio los domingos libres y a los 13 una hora en la noche. Y así Jean-Baptiste, como tenía un buen olfato, empezó a ir por las calles y sentía todos los olores. Y luego un día de esos, Grimal le mandó que vaya donde Baldini, uno de los perfumistas más famosos de Francia, y le llevó las pieles para que las perfumara. Pero Baldini no era un perfumista, simplemente robaba los perfumes de otros perfumistas, como de Pellicer, y se quejaba demasiado sobre eso, que cómo no podía hacer eso, que por qué no avanzaba, que por qué todos no se quedaban quietos. Y Jean-Baptiste entró ahí y hizo el amor así que él había robado Baldini. Él lo hizo perfecto, pero él entró en un tipo de cólera, Baldini entró en un tipo de cólera y pensó que era un tipo como un pinche de Pellicer que había venido a demostrarle que él podía hacer el amor así que y Baldini no. Pero luego se dio cuenta que tenía a su lado un gran perfumista y que con él podía llevar toda su economía. Así que al día siguiente fue donde Grimal y se lo compró como su ayudante perfumista. Y así poco a poco se fue haciendo famoso, fue vendiendo todos los perfumes. Él podía hacer más de 700 perfumes, tenía un olfato muy, muy bueno que nadie podía tener. Pero lo que él no quería no era fama, ni dinero, ni nada por el estilo. Él quería conseguir el olor humano. Así que uno de esos días, cuando él estaba destilando los olores, empezó a meter vidrios, puertas, hasta un gato para sacar su olor. Pero se dio cuenta que no podía sacarlo. Y entró en una gran depresión y empezó a morir poco a poco. Pero luego Baldini le dijo que había una forma mejor de sacarlo, que no era aquí, era en Grace, y que tenía que ir allá, pero todavía que tenía que sacar su título. Así que esperó unos cuantos años y se fue ahí. Pero en ese transcurso se quedó en una montaña 7 años, de la cual despertó porque se había dado cuenta que no tenía olor. Y lo que hizo es empezar a robar el olor de las personas. Empezó a matar a doncellas que estaban en plena pubertad en ese pueblo. La más valiosa era Laura, pero empezó a matar a 24 mujeres. Las primeras eran morenas, poco a poco iban cambiando, morenas, blancas, hasta que al final llegó con 2 años después su más preciado objeto, que era la adolescencia. También la llegó a matar, pero
fue más fácil. Las envolvía en vendas con grasa para robar su esencia y las dejaba desnudas. Así él robaba la esencia y llegó a ser un perfume chiquito, del cual lo llegaron a capturar. Y entonces él se echó ese perfume y de ahí todo el pueblo lo empezó a adorar. Y empezaron a tener fiestas orgiásticas, empezaron a hacer relaciones entre todos. Pero lo que él sentía era odio por el mundo, no amor por ellos. Y él quería que sientan odio como él lo sentía por los demás. Pero no logró eso y luego se arrepintió de lo que había hecho, porque no consiguió su propósito en sí. Así que su papá, el hombre que había matado, él también cayó con la atracción del perfume que le había hecho y creía que era su hijo. Pero ese perfume no iba a durar mucho, así que él se fue a Francia. Él simplemente quería morir porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Se fue como a los mismos lugares donde él mató, a donde nació, como un día soleado, donde había pescados y era maloliente. Y él pasó por un cementerio y tan fuerte era el olor que ni siquiera los señores, los que hacían los huecos para enterrar, no podían aguantar el olor, así que vinieron en la noche y empezaron a desenterrar todo. Pero casi a la medianoche, cuando ellos ya se habían ido, empezaron a venir prostitutas, drogadictos, bandidos, y él se metía entre ellos. Como él no tenía olor, pero se echó el perfume, y todos ellos empezaron a creer que era como un dios, y se acercaron más a él en forma de un alrededor, y luego se entraron contra él y se lo empezaron a comer. Todos querían una parte de él, y después no quedó ni un trozo de Jean-Martin, y ellos pensaron que no habían hecho nada malo, que eran malos, pero ¿cómo iban a comerse a una persona? Creyeron que no eran capaces. Así que poco a poco empezaron a volverse normales sin la esencia del perfume y pensaron que todo estaba bien y que nunca había pasado eso. Gracias. Señorita, ¿en qué época y lugares se desarrolla la historia? Se desarrolla en diferentes partes, pero mayormente en Francia, en el siglo XVIII. ¿Sí? Gracias, señorita. Bien. ¿Cuáles son los actores principales y cuál es su mensaje de ellos? De Jean-Baptiste, que no es el más principal porque es el que hacía los perfumes, no tenía una esencia. Y la única forma que tenía él para que la gente lo viera o sintiera que estaba cerca era robando la esencia de las personas. De ahí estaba Laura, que era la chica más hermosa, la que tenía la fragancia más rica para él, que con ella él podía reinar a todo el mundo. También tenemos a Baldini, que fue su maestro, porque con él aprendió muchas cosas. A su Madame Gallard, que estuvo con él toda la infancia. Y Buenas tardes nuevamente. El libro que me ha tocado leer es Travesuras de la Niña Mala, de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Como sabemos, Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, en 1936, ganador del Premio Nobel en el año 2010 con La Ciudad y los Perros. La obra inicia con las chilenitas. Las chilenitas eran dos niñas llamadas Lili y Lucy. Estas dos niñas se hacían pasar por chilenitas debido a que vivían en el distrito de Miraflores, en el departamento de Lima, donde la gente que vivía ahí era de una clase media. Sin embargo, ellas no tenían muchos recursos económicos, por lo cual cada día que pasaba cambiaban la faldita, la blusita, otro color, otra forma de caminar, y así se hacían pasar nuevamente. ¿Cómo se les descubrió que ellas no eran chilenitas? Porque hubo una fiesta y esta niña tenía una tía que era muy exuberante, le gustaba fumar y vestirse muy extrovertidamente. Entonces esta tía, nacida en Chile, se dio cuenta de que ellas eran unas impostoras y que hacían creer al barrio que eran de una clase superior a la de ellos. De ahí sigue con las guerrilleras.
El personaje principal es Ricardo. Ricardo es un joven que a todas las mujeres nos gustaría tener. Es un joven que da la vida por ella, por Lily, porque ¿cómo la encuentra? Él, desde que era niño, su sueño era llegar a París. París, y siendo un gran traductor de lenguas, ¿qué es lo que hizo? Él conoció a Lily, pero esa niña que conoció cuando él vivía en el barrio, ahora ya no se llamaba Lily, sino se llamaba la camarera Arlette. Después ya no se llamó la camarera Arlette. Una vez que tuvieron encuentros amorosos, ella lo dejó por otro hombre mucho más adinerado. Y ahora, ¿cómo se mandó a llamar? Madame Arnault. No solo se llamó Madame Arnault, porque después que ese hombre la dejó, que Madame Arnault la dejó, ella se fue a París. Y ahí es donde conoce a Fukuda. Fukuda era un hombre japonés que realizaba transacciones de dinero grandes. ¿Qué es lo que hacía? Transportaba la droga, era narcotraficante, llevaba lo que eran los colmillos de elefantes, y narra cómo la historia de cómo a ella le hacía a someter a estrictos movimientos, que incluso le daba píldoras, pastillas, para que ella pudiera tener gases en el estómago, y al así botarlos por la parte trasera, él se excitaba con eso. Esta obra narra de cómo esta mujer no solo se conformaba con eso, y Ricardo tenía que soportar todo eso. Ricardo trabajaba en UNESCO como traductor. Él, estando en París, su mayor sueño era poder casarse con ella, con Madame Arnault, que era la misma, la chilenita que fue Lily, ahora que era la esposa del señor Fukuda. ¿Qué es lo que hizo? Él la persiguió hasta Tokio, en Japón, y le pidió por 7ª vez matrimonio. Sin embargo, esta mujer lo que hizo es jugar con sus sentimientos. No solo se basó en que era una persona que la amaba bastante, sino que agarró y tenía una que engañaba a su esposo, con quien se había casado en Tokio, y otra que a él lo engañaba con otras mujeres, porque no solamente se fijaba en hombres, sino también tenía amigas que poseían dinero. ¿Qué es lo que pasó? Ricardo, al enterarse de todo esto, una cosa es lo que a él le hizo mover, que fue que en una noche, cuando la señorita, la Madame Arnault, ahora que era la esposa de Fukuda, se fue a un hotel con él y tuvieron relaciones, y lo que pasó es que el señor Fukuda estaba detrás de la cortina y veía todo eso, y con eso él llegaba a su excitación. Ricardo, ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué pensar, se sentía traicionado por esta mujer, y agarró, no le dijo nada, simplemente la dejó y se fue al lugar donde tenía que ser, París. En París, después de casi 2 meses, viene esta chica, y le viene toda flaquita, declara el libro, con los dedos bien delgaditos, las uñas masticadas, cosa que en ella nunca se veía, porque lo que más le importaba era la presencia exterior, más no el interior. Ahí es donde algo que me sorprendió, es donde él le hace una pregunta: ¿eres feliz? Y ella le responde: la felicidad no importa, lo que importa es el dinero, porque el dinero hace la felicidad, y esa es una gran mentira. ¿Qué es lo que pasó? Ricardo, después de 2 meses, esa mujer lo viene a buscar, y Ricardo todavía tiene la sensatez de ayudarla. La llevó a una clínica, y ¿qué es lo que tenía esta mujer? Tenía toda la parte de las trompas de falopio destrozadas. Explica razones que son fuertes, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ricardo pagó el seguro, pagó todo, y encima él tenía su pequeño departamento y la lleva a vivir con él. Él la cuidaba, la seducía, la enamoraba cada día, pero ella aún así solo estaba con él por interés. Después ahí se vienen a trasladar Elena y su esposo en el departamento donde él vivía, y ahí tenían un pequeño, Gilal. Este niño era mudo, pero no era mudo porque tenía un problema con la faringe o las cuerdas vocales, sino que era adoptado, era mudo por un trauma que había pasado. Y la chica tiene la capacidad al niñito hacerlo hablar. Una de las cualidades buenas que se le puede ver en ella es que tenía mucha paciencia para los niños.
Pero cuando Ricardo le pedía comprometerse con ella y poder tener un hijo con ella, ella decía que los niños no son un atraso y una pérdida de tiempo para una sociedad. Bien, pasa esto y una vez que ella es curada, pasa por tratamientos psicológicos, vuelve a dejar a Ricardo. Ricardo ya no sabe qué hacer y antes de que lo deje, Ricardo vuelve a Lima para visitar a un señor llamado Arquímedes. La obra es fantasiosa porque Arquímedes tiene la cualidad de ver el mar y al ver el mar él puede decir en dónde se podía construir rompeolas y en dónde no, en la ciudad de Lima. Quien lo conduce ahí, porque Ricardo al llegar a Lima después de casi sus 35 años que tiene, se sentía un extraño, todo había cambiado en el distrito de Miraflores, todo había cambiado en la ciudad de Lima. Y ahí es donde se da cuenta, al conversar cada vez con Arquímedes, Arquímedes llegó a ser el papá de esta chica. ¿Qué es lo que pasó con esta chica? Esta chica era hija de una cocinera y trabajaba con su mamá ayudándole a cocinar para Lucy, que era su amiga. Por eso con ella llamándose Lili y Lucy se hacían pasar las chilenitas. Su verdadero nombre era Otilita. Otilita, esa chica que tanto había defraudado a Ricardo, lo que hizo fue cuando él regresó de Lima para París, dejó solo una carta. Y en esa carta decía: me diste todo lo que yo hubiera querido, pero no tienes dinero. Lo que más buscaba era el beneficio, lo económico, lo que más quería ella era ganar plata, pero no a costa de ella, sino a costa de otros. Este hombre conoce a una mujer llamada Marsella. Marsella le llevaba 20 años a él, pero en juventud, él era 20 años más viejo. Y Marsella lo amaba tanto, pero Marsella también se enamora de otro hombre que era mucho más joven que Ricardo. Y Ricardo se queda solo, y ahí es donde de nuevo había sufrido cosas que le habían hecho totalmente salir de control. Ricardo accede y por fin se logra casar con Otilita, ya cuando tenía sus 56 años. Y ahí es donde la obra termina diciendo: siempre supe que quería ser escritor, por lo menos después del daño que te hice, te di tema para tu obra. Gracias. Señorita, ¿nos podría narrar un poco cómo fue la niñez de Ricardo y de Lili, entre la niñez y la pubertad? ¿Cómo fue la relación entre ellos? Ya, Lili y Lucy eran unas niñas que eran muy bonitas y que en su niñez y en su adolescencia varios chicos amigos de Ricardo se la habían declarado, pero ellas nunca aceptaban. Los chicos no entendían por qué, porque eran las únicas niñas que decían que no. Hasta que Ricardo se le llegó a declarar a ella, pero también tuvo la misma suerte, le dijo que no. Ricardo la invita a tomar un té a Otilita, y ahí es donde Otilita, él ve, dice, es una chica muy agradable, donde tenía una blusa muy apegada y se le notaba un poco la parte de los senos, y él es donde se da cuenta de que él verdaderamente la amaba. Gracias. ¿Cuál es el mensaje del autor con este? Bien, lo que a mí me impresionó de Mario Vargas Llosa es su obra fantástica, y el mensaje para mí sería que si queremos superarnos y ser cada vez personas mejores, hay que hacerlo de acuerdo a nuestro propio conocimiento y a nuestro propio esfuerzo, no ser superiores a costa de otros. Y un mensaje tan grande es que la felicidad solo la podemos encontrar cuando nosotros la buscamos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Anel Valdivia. El libro que yo he leído es Los Reyes del Mango, que trata sobre 10 personajes que son exitosos en el Perú. Dos personajes que realmente me han impactado en realidad han sido Juan Diego Flores y Alejandro Toledo, porque Alejandro Toledo, empezando por él, siendo
de tan pobre proveniencia. Ha llegado a ser presidente del Perú, ha llegado a estudiar en Harvard, es ahora profesor en la Universidad de Stanford, en California. Y me parece